Vamos a compartir la imagen. Con este ejercicio del que estábamos trabajando. Y lo que habíamos visto era que el triángulo ABC, o sea, el triángulo azul, era congruente con el triángulo CDE, el triángulo verde. Y lo habíamos probado, habíamos demostrado que estos dos lados eran congruentes y habían encontrado ustedes que los tres ángulos resultaron congruentes. Entonces, teniendo tres ángulos y un lado, podemos asegurar que esos triángulos sí son congruentes, ¿no? Bien. Quedó para ver, si ustedes pudieran analizar, qué pasaba si este punto C era el punto medio del lado BD. Queríamos, preguntaba el ejercicio, cómo eran la posición entre las rectas BD y AE. Surgió que eran paralelas, pero a simple vista. La cuestión era que había que probarlo. Quedamos en que para probarlo, si podíamos decir que este ángulo medía 90, entonces dos rectas perpendiculares a una tercera me aseguraba que fuesen paralelas. Todo eso lo estuvimos viendo, charlando. El problema es que había que encontrar que este ángulo fuese de 45. ¿Hasta acá llegamos? ¿O avanzamos un poquito más, no? Que teníamos que demostrar que este triangulito celeste era isósceles. ¿Pudieron o quieren una ayuda? ¿No tuvimos tiempo de mirarlo o no pudimos llegar a la conclusión? Yo lo estuve viendo después solo. Y cuando C corta en el punto medio a BD, ¿Sí? BC y CD son iguales. Bien. Y como BD es un ángulo llano. ¿Sí? Y ACE es un ángulo de 90. Te quedan dos ángulos de 45. No. SD y ACB no son. Espera un minutito. Vos me estás diciendo... Tenemos un ángulo recto. Tenemos un ángulo llano. Y como que estos dos segmentos son congruentes, estos dos ángulos van a ser de 45. Sí, lo que... No, claro, está bien. Lo que pasa es que yo, como estaba viendo el dibujo, antes de que C sea un punto medio, los ángulos al lado del ángulo de 90, de ACE, el ángulo SD y el ángulo ACB, ya eran distintos. Y cuando se mueve a un punto medio, el punto C, cambian los ángulos.
Sí, acá son distintos. Y habíamos llegado a la conclusión de que eran complementarios incluso, que los dos Sí, sumaban 90. Pero sí. que yo lo cambie de lugar, no sé por qué puedo justificar que son iguales. Eh, Porque estos dos segmentitos sean congruentes, mirá, acá son congruentes y los ángulos no miden iguales. sí, está bien. ¿Sí? O sea, no me alcanza con que sean congruentes estos dos para que estos sean iguales. Tendrían que ser congruentes estos dos, o sea, sumar más cosas. ¿Sí? Yo no estaba seguro, eh, porque si ves... No, no, está bien, está bien. ¿Está bien? No, está bien. Muchas veces uno ve cosas que le parece que están justificadas, pero llega la profesora, les pone un contraejemplo y pobres, les tiró toda la idea al piso. Pero realmente da la sensación, pero no llega a justificarme con lo que me decís que los ángulos sean congruentes. Podría asegurarlo a partir de que los triángulos son congruentes, pero eso hay que demostrarlo. Y cuántas cosas que hice, ya está. Bien. ¿Sí? Sí. Yo no lo pude ver, profe, pero ahora mirándolo acá, se me ocurre que si hacemos una recta, si trazamos un segmento perpendicular sobre C, o sea, un perpendicular a BD sobre C, y determinamos que si se forma un ángulo de 90, va a determinar que estas dos son paralelas. No, yo hablo de estas dos como si lo estuviese viendo todo. Vamos a A ver, determinar que espera si... un minuto. Yo Perfecto. tracé una perpendicular a BD por el punto C, puedo asegurar que esto es de 90, pero no puedo asegurar que esto es de 90. Porque mirá, ahí sigue siendo perpendicular porque tracé la perpendicular ahí, pero si no estuviera en esa posición, acá no es perpendicular. No, pero siempre estamos hablando de que C es punto medio. Claro, pero ¿cuál es la propiedad que me dice que porque está ahí en ese punto, la otra recta es paralela? No, no llegamos No. por ese camino. No lo puedo asegurar. Hay muchas cosas que se ven y que cuando las queremos justificar no podemos. Y parecen tan Por obvias ser porque las estamos bisectriz viendo. por ser bisectriz de ese ángulo, profesora, por ser bisectriz del ángulo, ¿Y cómo sabes que es bisectriz del ángulo? es perpendicular. A BD, no al triángulo. Ajá. Lo que nos faltaría justificar es que el lado BA y DE sean iguales, porque sean iguales a BC. Así Bien, que el sería un lado triángulo, BA, rectángulo isósceles. a ver, que el lado BA sea igual al lado BC. ¿Eso me decís? Y que el Sí, lado CD sea igual al lado DE. Con eso sí. estaríamos bárbaros porque tendríamos dos triángulos isósceles. Bueno, a ver. Quiero que esto sea más grande. Ahí está. Bueno, ahí quedó más o menos, ¿no? Se ve. ¿Se acuerdan la clase pasada que demostramos que estos dos triángulos eran iguales? Ahora yo les dije que se fijaran qué lado era congruente con qué lado. ¿Se acuerdan? Y eso lo pudieron ver. Por ejemplo, el lado BA, ¿a quién es igual?
CD. Bien. Y el lado BC, DE. ADE. DE. ¿Sí? Ahora con colores nos quedamos más seguros que el violeta con el violeta, el marrón con el marrón son iguales porque demostramos que los triángulos eran congruentes. Sí. Sí. ¿Cómo hago para darlo vuelta? Está muy reacio este hoy. Bueno. Ahí está. ¿Sí? Ahora me quedó C en el punto medio, más o menos. Y me quedó que el marrón es igual al marrón y el violeta es igual al violeta. Pero hay algo que dijo Santiago que nos puede ayudar para esto. Que dijo antes, al principio. Él dijo es un ángulo recto y como los lados son algo, entonces estos ángulos son congruentes. Son iguales. ¿Quiénes son iguales? Los lados lados adyacentes CA al ángulo y recto. C. Los lados adyacentes al ángulo recto. No sé de cuáles estamos hablando. A ver, los lados que forman el ángulo recto sí, son iguales porque el triángulo Sí. rosa es isósceles, pero otro adyacente no tengo. Los lados que estábamos viendo ahora eran BA congruente a CD y BC congruente a DE, que demostramos la clase pasada. Pero al yo poner C como punto medio, hay otro dato. Si C es punto medio, ¿quiénes van a ser congruentes? Profe, puede ser que Contra lo BD. veamos. Ah, no, habla Martín. De uno. No, yo Hablar- le decía que si al ser punto medio y ABC y CDE son congruentes, a su vez tenemos que ACE es un triángulo isósceles. Si lo vemos como un tangram, podríamos armar, con los otros dos triángulos, podríamos armar el tercer triángulo. no sé con el tangram, pero lo que yo estoy tratando de ver si el lado violeta es igual al marrón. Si armábamos un tercer, a ver, se supone, mirame lo que te digo, que si yo hago un tangram, el celeste con el verde y tengo un cuadrado. Mirá lo que te estoy diciendo, tengo dos triángulos iguales encima. No solamente van a ser isósceles, sino que van a ser congruentes entre sí, y es hacer la diagonal, la hipotenusa va a ser la diagonal, tengo un cuadradito. Podría ser por un lado eso. Pero Con Yo lo lo que voy que... es que el violeta y el verde forman el rojo también. el violeta y el marrón forman este lado. Yo me refiero a los triángulos y no a los lados. Sí, ya sé. Bueno, a ver, si nosotros llegamos a demostrar que BD es congruente a AE, ya tendríamos un paralelogramo. Si tenemos un paralelogramo, como tiene un ángulo recto, va a ser un rectángulo, y ahí ya estaríamos. Si podemos, o sea, vos me estás diciendo que BC más CD, que es BD, es igual a AE. No lo sé. Es lo que tengo que tratar de probar. Con lo que dice el compañero,
La altura del triángulo ACE Esperá no que no sé qué estás sería... hablando. La altura del triángulo rojo. Sí, ¿No sería igual al lado DE y al lado BA? la altura del triángulo rojo puede ser CE o CA, cualquiera de las dos. Ok. Depende cómo lo tome, la altura de la primera la puedo tomar acá. Sí, a ver. Pero ya eso era dato de cuando partimos, que CE y CA eran congruentes, partimos de ese dato. Vuelvo. Si yo tengo un segmento y tengo su punto medio, ¿qué pasó con este segmento? ¿Quedó dividido? En dos partes iguales. El Inger levantó la mano, la vamos a dejar hablar a Ailén. Espera, acá hay chat. BC y CD son iguales. Sí, Ailén. ¿Por qué son iguales? Preguntó. Candela le preguntó por qué son iguales. Porque C es punto medio y no tengo micrófono. No importa que no tengas micrófono, yo me tengo que acostumbrar a mirar el chat, perdona. Bien, les cuento para todos, no sé si lo pueden leer, lo que yo tengo en pantalla. Ailén dice, lo voy a poner acá, a ver si no me... Pero BC y CD son congruentes, que es lo que yo estaba tratando de que vieran acá. ¿Por qué son congruentes? Porque C es punto medio. Porque estamos viendo qué pasa cuando este vértice es punto medio. Entonces, volvamos. Yo tenía que BA era igual a CD. Y BC ahora me quedó igual a CD porque C es punto medio. Si AB es igual a CD y CD es igual a CB, entonces CB es igual a BA. ¿Me siguieron? Sí. El resto parece que Sí. no. Sí. Esto lo puedo borrar entonces. Sí, ¿no? Entonces es como A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Pudimos demostrar que los marrones eran iguales porque lo demostramos antes y los violetas eran iguales porque los triángulos eran congruentes. Ahora agregamos un dato. El dato es que C es punto medio. Por ser C punto medio, BC es congruente con CD. Ya tenemos ese dato. Entonces hacemos, los marrones son iguales y aparte este violeta es igual a este marrón porque es punto medio, este violeta y este marrón son iguales. Y si nos vamos a fijar, los 4 segmentitos quedaron iguales, por lo tanto, estos dos triángulos, además de ser congruentes, son isósceles. Disculpe, profe, ¿Qué? que estamos de acuerdo, pero para mí, o entendí que habíamos interpretado que eran congruentes antes de mover a que el punto C sea punto medio. Mira, ¿este es congruente con este? CD con BA. Es BC con CD, no. Sí, a ver, antes de moverlo a punto medio dijimos que los violetas y los marrones eran congruentes entre sí. El problema es que si yo lo llevo al punto medio estábamos buscando que este ángulo valiera 45 y este valiera 45 para que el triángulo sea isósceles, ¿te acordás? Sí, sí. Ah, eso sí, antes de moverlos, estos son congruentes. Por eso, antes de moverlos eran congruentes. ¿Cómo sabemos que después de moverlos sigue siendo congruente? Ah, ¿esa es tu pregunta? No te Claro. entendí. Perdóname. No. Bueno. Bien. Ahí está. Quedó un poco torcido, pero quedó. ¿Sabes por qué? Porque yo, en esta condición de que C punto medio, puedo hacer la misma demostración que hice la clase pasada.
y decir, no sé cuánto valen los ángulos, porque se acuerdan que no podíamos saber el valor justo. Pero este ángulo con este van a sumar 90. Este ángulo con este van a sumar 90. Entonces, este ángulo de acá, este de acá, va a ser igual a este. No importa el valor. Y obtuvimos que teníamos los tres ángulos congruentes, un lado congruente, por lo tanto, esos dos triángulos iban a ser congruentes. Toda esa congruencia que demostramos la clase pasada para los triangulitos que no eran isósceles se va a seguir cumpliendo acá, porque la proporción y la relación que tienen las figuras es la misma. ¿Me entendiste ahora? Digamos, Sí. como porque yo haya cambiado la figura. Este puntito lo movimos el otro día para todos lados y los ángulos se mantenían con las relaciones que habíamos visto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto sigue siendo un ángulo llano. Entonces la suma de estos dos va a dar 90. No, porque mueva el punto no van a dejar de ser congruentes los triángulos azul y verde. Lo que pasa que además de ser congruentes, si yo pongo el punto en el punto medio, van a ser isósceles porque logré que este lado, que no era el lado congruente con este, lo que pasa es que cuando lo movemos, ya nos confundimos para ver la congruencia de los lados. Por eso recalqué los colores en los otros que eran más irregulares. Entonces ahora sí, son congruentes los dos triángulos, pero lo que me interesaba saber era que estos angulitos, ¿cuánto valían? Si es un triángulo isósceles, ahora, porque tienen los lados congruentes. Este ángulo, ¿cuánto va a valer? Ay, qué lento que está esto. Este angulito de acá. ¿Se me acabó? No. Ah, encargó para editar. Y no, tenía miedo que se me haya cortado internet. Ahí está. Como nadie hablaba, dije, se cortó. Oh. Ahí tenemos. Si es isósceles, este vale 90, estos dos son iguales, por lo tanto vale 45 cada uno. Me quedó que este es de 45 y este de 45, por lo tanto, el total es de 90. Sí. Bien. Si este ángulo es de 90 y este ángulo es de 90, quiere decir que BD es perpendicular a BA y que AE es perpendicular a BA. Por lo tanto, ¿qué pasa con las rectas? No lo tengo escrito. AE y BD son paralelas. Bien. Dos rectas perpendiculares a una tercera son paralelas entre sí. ¿Dudas? Llegamos a lo que... Sí. No, es cuando... A mí por ahí me estaba quedando ahí en la cabeza la duda, es que cuando ya le dábamos, la certeza era de que si C ya hacía punto medio, hacía equivaler entonces las dos, el punto BC y el CD a lados iguales, a segmentos iguales. Ese sí, era... Sí, sí, lo tenía más... Es la definición de punto medio. El punto medio de segmento divide al segmento en dos segmentos congruentes. O está a la misma distancia de los extremos. Eso es porque... Era más por cómo tomar la incógnita. Estaba pensando con primero plantearme si podía ser punto medio. No como que ya daba por sentado de que era punto medio. Ese era mi problema inicial. No sé cómo está, no me acuerdo cómo está escrita la consigna, pero creo que decía, si C es punto medio, ¿qué es lo que pasa con las rectas BD y AE? Entonces tenemos que hacer que C sea punto medio para ver cómo quedan las rectas. Excelente. No. Ahí voy a leer el chat. Esto es lo que estábamos haciendo.
Si C es el punto medio de BD, ¿qué relación observa entre las rectas? Sí. Perfecto. ¿Lo estoy compartiendo? No, ahora estás vos sola. Esperen que voy a leer el chat. No, no lo leo. No sé por qué no lo leo. Bueno. Ahora sí. Ahí está. Bien, gracias, Cande. Vamos a hacer, por si me olvido o antes de terminar la clase, les dejo el ejercicio 5 para que hagan de tarea el fin de semana, que dice, analiza qué sector angular forman las bisectrices de los sectores angulares adyacentes. Entonces dibujan dos ángulos adyacentes, trazan las bisectrices y busquen a ver cuánto miden esos ángulos. Y a ver si pueden dar cuenta por qué. Después hacen dos sectores angulares opuestos por el vértice y dibujan las bisectrices y me cuentan qué ángulo forman. ¿Vamos? Bien. Eso es de tarea para el fin de semana. Porque es nada más Esto usando el gráfico inicial, no pasando a que C es punto medio. Es otro problema. Ok. El punto 5. Estaba pensando que seguía vinculado con el de arriba. El 3 terminé. Chao. Si hay alguna duda me preguntan y volvemos, pero si no lo terminé. Bien. Quería ver algunas cosas primero en GeoGebra, de acuerdo a lo que recibí como trabajos, les cuento, y después vamos a hacer el punto 3, que dice si O es un punto interior. Pero déjenme que les muestro una hoja GeoGebra en blanco. ¿Sí? A ver, muchos usaron el GeoGebra, pero me capturaron la pantalla, me mandaron la impresión, y en el trabajo práctico estoy hablando. Que ya en la clase que voy, estoy esperando que me entreguen algunas correcciones que hice, y después la clase que viene lo charlamos, el trabajo. Pero algunos dibujaron y pegaron, que me parece genial, era lo que yo pedí, pero les voy a contar porque algunos me mandaron en GeoGebra. ¿Este triángulo es rectángulo? No le tenemos que ver el ángulo, porque por ahí puede tener una diferencia pequeña. Una pequeña diferencia, pero parece. Parece. Voy a trazar las mediatrices. Encima casi me quedo isósceles, mira. Sí. Ops, se cortan en el punto medio de la hipotenusa. Digamos como que para hacer el trabajo yo capturo esto, lo mando y estaría de 10. Pero si yo me hubieran mandado el GeoGebra, lo que la profesora mal hace es mueve el vértice y ese triángulo dejó de ser rectángulo, se convirtió en acutángulo, después pasó a ser obtusángulo. Está bien, si yo quiero analizar lo que pasa con las mediatrices, está perfecto. Pero en el caso de que yo quiera un triángulo rectángulo que no se mueva, hay que construirlo con propiedades. Hay que construir el ángulo recto. Es decir, hay dos formas. Trazo un segmento, trazo la perpendicular a este segmento, voy a poner un punto sobre objeto, y entonces ahora sí, yo construí un triángulo, rectángulo, les trazo las mediatrices para ver si me pasa lo mismo. Ups, me quedó divino. ¿Y qué pasa? Si yo muevo alguno de los vértices, Sigue siendo
sigue siendo rectángulo, no perdió la propiedad, las mediatrices se siguen cortando en la hipotenusa, ¿sí? No hay ningún problema. Tengo una figura como yo la necesitaba y mantiene las propiedades de esa figura. Entonces, cuando ustedes tengan que construir, estaría bueno que lo hagan de esa manera. Otra forma de construirlo es, acá dice ángulo dada su amplitud. Entonces yo tengo 2 puntos y me va a preguntar qué amplitud quiere. Yo le digo que quiero 90 y me armó el tercer punto donde va el ángulo. El único problema con esto es que me va a hacer un isósceles. ¿Sí? Porque estos 2 segmentitos son iguales y no los puedo mover. Pero, bueno, eso es eso es lo de menos, no sé por qué. Ah, sí, porque lo seguí. Me hizo rastro. Bien, entonces acá también yo lo muevo para donde lo mueva y va a seguir siendo rectángulo. Esas son las cosas que yo puedo utilizar. Muchos, o algunos, me mandaron con cuadrícula. Entonces, la foto se notaba que estaba con la cuadrícula. Entonces ustedes van a ver que si lo hacen con la cuadrícula, y miden el ángulo de 90, el ángulo recto, les va a dar justo. Si se lo marcó con cuadraditos es porque les da justo. ¿Sí? Entonces ustedes dicen, bueno, lo tracé bien, pero no, porque si yo lo muevo, dejó de ser rectángulo, por más que se hayan fijado en los cuadraditos. Entonces, por favor, trabajen sin cuadrícula, y cuando trabajemos en papel, cuando hagamos construcciones, cuando hagamos movimientos, trabajamos en hoja lisa. Porque si no, ustedes me hacen todos los dibujos, las figuras en los cuadraditos. Y regla no graduada, profe. Y regla no graduada, gracias, Cande. Hoja lisa y regla no graduada y compás. Y así vamos a hacer las construcciones. Verdad. Y Candela estuvo como 2 o 3 meses haciendo construcciones, pobre. ¿No? Sí, sí, la carpeta literalmente son hojas lisas, no existen las hojas cuadriculadas después de que ves construcciones. ¿Viste? Bueno, ahí tienen experiencia. Bien, ¿quedó claro esto? Vamos a ir viendo las otras propiedades a medida que vayamos construyendo, pero vamos a tener que tener conciencia de que cuando construimos tenemos que respetar si son lados paralelos, si son ángulos rectos, tenemos que hacer la construcción como corresponde en GeoGebra. Obviamente, en la hoja, yo acá tengo cuadriculada, mira. Si hago una paralela, voy a correr la recta y voy a hacer la recta paralela, y si hago una perpendicular con la escuadra, ¿sí? Pero la profe corrige. Acá me sirvió también para usar, ¿se acuerdan que yo les mostré que se podía insertar imagen? Yo capturé la imagen de unos ejercicios que me mandaron, que estaba mal y no sabía cómo devolvérselos para que vieran cómo se trazaba, la pegué en la imagen de GeoGebra, y ahí arriba le tracé, porque me habían trazado las alturas que no eran perpendiculares. Entonces se pega la imagen en la pantalla, se traza como tiene que ver, y entonces queda, es más fácil la corrección. ¿Estamos? Bueno, después no les cuento, pero hay un protocolo de construcción acá que yo puedo chusmear a ver lo que hacen. Pero ya es una manía, que yo recibo un archivo de GeoGebra y lo muevo. Ya les voy a pedir algún trabajo que todos me manden un archivo de GeoGebra, para ver cómo trabajan. Bien. Vamos entonces a hacer el ejercicio que sigue. El ejercicio que sigue era, dado un triángulo cualquiera, que no sea ABC, no. Y un punto interior O. Si yo quiero un punto interior dentro del triángulo, voy a usar del GeoGebra el que me dice punto en objeto.
¿Por qué? Porque yo pongo ese punto y lo quiero mover y no me deja sacarlo. Me lo quedó encerradito ahí adentro. ¿Sí? Profe, se va a cortar, quedan unos segundos. Bueno, hacemos así de rápido, mira. Yo lo dejo para que lo piensen. Este ángulo BOC es más grande, más chico o igual que el BAC. Mientras yo cargo otra clase de Zoom, ustedes lo piensan. Bien. ¿Sí? Bien. Bien. Bueno, los dejo pensando.